Muy buenos días. Tu cámara. Cámara. A ver sus cámaras. Tolentino, Longi. A ver, esperamos un minuto. A ver, esperamos ya un minuto. A ver, que vayan entrando. Estoy mandando el común. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, compartir en pantalla, ¿ya? A ver, un momento. ¿Se ve el tema? ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué será una crónica, chicos? ¿Alguien? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué será una crónica? El anticipo de una historia. El anticipo de una historia. A ver, levante su mano. Participación, chicos, ¿ah? Ya prácticamente participación, ¿sí? A ver, Aguirre, te escucho. El anticipo de una historia. Muy bien, anotado. Kimberly, ¿Me escucha, profesor? sí te escucho, perfecto. Les escucho bien a todos. Ya, profesor. Es una narración histórica o generalmente escrita que recoge los hechos en el orden cronológico, profesor. Muy bien. Mayormente, a ver, sigan levantando un rato, ¿ya? Mayormente, ¿se me escucha a mí? ¿Se me Sí, escucha? profesor. Sí, profe. Muy. Mayormente, chicos, a ver, se puede decir, eh, crónicas es un tema de literatura, pero mayormente estoy metiendo algunos temas de literatura porque estamos en gramática. Y en gramática llevan temas de literatura, no complejos, ¿no? Yo he visto profesores que sí hacen, ¿ah? Temas de literatura, por ejemplo, esta vez creo es nuestro segundo, tercer tema, por eso estoy tratando crónica. A ver, Inga Corne, te escucho. Ya, profesor. La crónica es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en el orden cronológico según los tiempos. La palabra viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego cronos. Bien, a ver, María Fe. María Fe, ¿está ahí? Y profesor, Ah, te escucho. las crónicas es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Muy bien, ¿sabes? A ver, muy bien. Crónica. Es la denominación de un género literario, ¿ves? Pertenece mayormente a la literatura. Pertenece a la literatura, que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados. Mejor dicho, ¿no? Recopila hechos pasados, recopila todo lo que se vivió en la antigüedad, recopila todo lo que se vivió prácticamente en antaño, en tiempos de antaño, ¿sí? Y está mayormente narrados cronológicamente, según los tiempos. La palabra viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego cronos, ¿ya? Se deriva del griego cronos.
Los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, ¿ves? Se narra de acuerdo a lo que ocurrieron los hechos. Tiene que estar una orden adecuada. A menudo por testigos o presenciales. Mayormente una crónica se puede realizar si alguien contó la historia o si esa persona que lo va a escribir lo vivió y lo lleva a las escrituras. Lo lleva a las escrituras, ¿ya? Se utiliza un lenguaje sencillo, claro, directo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el lector pueda entender el mensaje del autor, ¿ya? Con reiterativo de adjetivo para hacer énfasis en las descripciones, ¿no? Mayormente, cuando alguien hace una crónica, juega mayormente con el vocabulario, con el lenguaje, juega con los hechos, con el tiempo, no juega con todo, tiene que tener todo, ¿ya? Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo, ¿ves? Espacio y tiempo. ¿En qué tiempo sucedieron los hechos? La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que le llaman escritos históricos. La literatura cronista no tiene el rigor metodológico, ¿eh? ¿Qué quiere decir que la literatura cronista no tiene el rigor metodológico? ¿Qué quiere decir alguien? A ver, ¿quién dice yo? ¿Por qué dice que la literatura cronista no lleva un rigor metodológico? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie. ¿Por qué, chicos? Porque no lleva técnicas, no lleva métodos, no tiene técnicas ni métodos. Sus pretensiones son otras muy distintas, por lo que su utilización como fuente historiográfica se hace con la prevención necesaria por los historiadores, como hacen aquí. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, ¿han escuchado hablar de Ricardo Palma? ¿Ah? ¿Han escuchado hablar de Ricardo Palma? Sí, profesor. El escrito A ver, El profesor el escrito peruano. a ver, un momento, chicos. Deje de compartir. Valeria, Tolentino, Guarniz, Estrada, Zúñiga, Cámara. Voy a ir bajando puntos a los que están apagados allá. A ver, yo te pregunto, Ricardo Palma, ¿fue cronista? ¿Qué dirán ustedes? Sí, profesor. Claro, fue cronista. ¿Por qué se le consideró a Ricardo Palma cronista, chicos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Nadie? A ver, ¿quién dice yo? Levante su mano. ¿Alguien? A ver, Corne. Profesor, porque tenía un género literario y hablaba sobre la literatura. Oh, a ver, Aguirre. Porque usó otros géneros y estilos. Porque nosotros. ¿Por qué fue cronista Ricardo Palma, chicos? Pues que escribió todo el pasado de Lima. Toda la historia de Lima. Cómo era su gente, qué había en tiempos de Lima de antaño, cómo eran sus calles, cómo se llamaban sus calles, todo eso, por eso fue cronista. Muy bien, aquí en Huánuco, ¿ustedes han escuchado hablar del doctor Virgilio López? Que en paz descanse, ya falleció ya. No, ¿No? ¿Ah? ¿Nadie escucha hablar? profesor, a ver. Yo sí, claro. A ver, ¿quién está diciendo yo sí? ¿Quién está diciendo? ¿Quién? Aguirre Reyes. A ver, Aguirre. ¿Fue cronista o no fue cronista el doctor Virgilio López? Sí, profesor. Profesor Inga Corne. A ver, Inga.
Venga. Virgilio López, profesor llamado el cronista de Huánuco, nace en la ciudad de Huánuco el 5 de junio de 1936 en la primavera de ciudad. Profesor, sí fue cronista y por eso lo nombraron el cronista de Huánuco. A ver, ¿por qué fue cronista? ¿Alguien? A ver, Aguirre. Aguirre, te escucho. Profesor, ¿por qué fue? Claro, ¿no? A ver, ¿qué escribió él? A ver, mencióname un libro que escribió él. Aguirre. No, a ver. Nada, Aguirre. Nada. ¿Te rindes, Aguirre? Oh, bien, creo que Aguirre se rinde, ¿ya? Mayormente, el doctor o escritor Virgilio López Calderón tenía muchos libros en su haber. Por ejemplo, ¿no? Mi persona, tiene toda su colección. Uno de sus libros que él mayormente escribe es Crónicas del Ayer. A ver, cuando yo te digo, o referente a este título, Crónicas del Ayer, ¿de qué puede tratar? A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando yo hablo de Crónicas del Ayer? Profesor, ¿Ah? algo del A ver, pasado, levante su mano. A ver, Inga Corne, profesor, algo del pasado. Aguirre, Historia huanuqueña. mayormente Inga Corne lo ha dicho, ¿no? Algo del pasado está muy bien. Crónicas del Ayer nos habla algo que sucedió en el pasado. Algo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, ¿no? El doctor Virgilio López, en sus libros en Crónicas del Ayer, él mayormente nos habla, se puede decir, de todo, cómo era la población huanuqueña en esos tiempos. ¿Cómo era la población huanuqueña? Chicos, a ver, un minutito, ya voy a cambiar de lugar para poder encender mi cámara. A ver, un minuto, no vayan a salir. Muy bien, seguimos. ¿Se me ve? Sí, profesor. Profesor, sí. Muy bien, mayormente chicos, cuando yo hablo, por ejemplo, del doctor Virgilio López Calderón, él nos habla de Crónicas del Ayer, que mayormente escribe todo lo que sucedió en el pasado, todo lo que se vivió en el pasado. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo toda la colección. Él nos habla cómo era Huánuco en esos tiempos. Por ejemplo, Huánuco era chacra, Huánuco era huerta, Huánuco su gente, sus calles eran empedradas,
con piedras. Con piedras. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Él nos habla que la primera iglesia era San Cristóbal, que estaba dirigido para los indios, para los esclavos, y la catedral era para la gente adinerada, para la gente rica, que iban a escuchar misa. Él nos habla que mayormente, se puede decir, ¿no? Las primeras casas que han habido, los primeros vecinos, las primeras panaderías que había, a qué se dedicaban los niños en aquellos tiempos. ¿Ves? Prácticamente crónica es todo lo que se tiene que ver con el pasado. Todo lo que se tiene que ver con el pasado, chicos, ¿ah? Con todo lo que se tiene que ver con el pasado. ¿Sí? Con todo lo que se tiene que ver con el pasado, ¿ya? Mejor dicho, el escritor escribe todo lo que pasó en el pasado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. La crónica recrea la noticia de forma literaria, dice, ¿no? De forma literaria. El reportero cronista debe observar no solo los puntos fundamentales de investigación que realiza, sino que también debe captar el ambiente de la escena, del suceso, ¿no? Y el rasgo revelador de hecho de personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El doctor Virgilio López cuenta en una de sus crónicas que en esos tiempos había una chica llamada Anastasia. Anastasia. ¿Quién era Anastasia? Era una chica que mayormente todos los días iba a sacar agua de la pileta de la plaza de armas. Y se enamora de otro reciclador de agua llamado Ricucho. Los dos existían, ¿ah? Los dos existían en esos tiempos. Anastasia se enamora de Ricucho. Los dos iban a sacar agua de la pileta de la plaza de armas. Sus amigas de Anastasia le molestaban con Ricucho y a Ricucho le molestaban con Anastasia. Le molestaban. Le molestaban. Le molestaban, ¿ves? Ricucho y Anastasia eran personajes de esos tiempos. No son ni siquiera conocíamos. Yo lo conozco porque he leído todas sus obras de Virgilio López, cronista, Crónicas del Ayer. Crónicas del Ayer. ¿Ves? Seguimos. Debe captar el ambiente de la escena, del suceso y de los rasgos reveladores. De hecho, de los personajes. Esto existe una variedad de cualidades entre... Esta es la astucia de la psicología, dice, ¿no? También juega con la psicología, pero mayormente con la psicología del lector, ¿ah? Juega con la imaginación también del lector. Porque aunque haya sido hechos reales, yo mayormente, mi mentalidad vuelve a tiempos de antaño, vuelve a tiempos de pasado, vuelve a tiempos de pasado. Son los elementos principales porque una buena crónica debe contener observación inteligente, ¿no? Todos los rasgos, ¿por qué inteligentes? Todos los rasgos que se observó deben estar plasmados en la crónica. ¿Ya? Y detalles y situaciones, la diferente con la documental. Esta es la forma de un cronista en la búsqueda del punto de vista de desarrollo, ¿ah? En la transmisión del sentimiento y la emoción del cronista reportero, ¿no? ¿Por qué dice cronista del reportero? Aunque trata de recordar
todo lo que vio en el antaño lo está informando cómo eran antes. Por ejemplo, Virgilio López Calderón, en sus crónicas del ayer, él dice que la gente era amable, era buena, era sencilla, era trabajadora. ¿Sí? Era gente de barrio. Era gente que se daba la mano. Se ayudaban, dice Virgilio López en esos tiempos. ¿Ves? Se ayudaban. El cronista crea sutilmente una atmósfera por momentos dramáticos, ¿no? A veces juega con la drama, mejor dicho, ¿no? Por ello se logra que el relato, ¿no? Del lector, dice, ¿no? Características de la noticia. Es la forma del lenguaje periodístico. Usa un lenguaje periodístico sencillo, formal. Verás que quien relata la noticia diga su verdad tal como lo ve, ¿ves? La noticia, todo lo que se escribe en la crónica tiene que ser verdad, sin alterar nada. Todo lo que ha visto tiene que estar plasmado de acuerdo a los hechos, sin cambiar nada, sin mentir nada. Exacta, que responda a la realidad lo más fielmente posible. ¿Ves? Tiene que estar de acuerdo a la realidad. Tiene que estar de acuerdo a la realidad. Dice, ¿no? Interesante, que vaya a lo esencial y no pierda su accesorio, ¿no? Que mayormente que vaya a los puntos importantes, ¿no? Que vaya a los puntos importantes de cómo sucedieron los hechos, de cómo se dieron los hechos, ¿sí? ¿Ya? Completa, que contenga todos los requisitos indispensables, ¿no? Que mayormente tiene que estar todo ahí, ¿sí? Todos los puntos, ¿sí? Que se quiere contar, que se quiere dar a conocer, que se quiere dar a conocer. Clara, que este es el alcance de toda clase de lector, ¿no? Tiene que estar entendible, de acuerdo a los hechos. Tiene que estar entendible. Breve, que diga lo esencial sin utilizar palabras innecesarias. Condición que se contempla con los pasos que redacta una noticia. Ubica las fuentes de la noticia. Puede ser una persona, conflicto, procesos, situaciones. Todo lo que ha visto, se ha visto enamoramiento. En esos tiempos, en Crónicas lo cuenta de enamoramiento. Se ha visto niños juguetones, malcriados, ahí también lo cuenta. Todo tiene que estar. Al cronista no se le tiene que escapar nada. ¿Sí? No se le tiene que escapar nada. Por ejemplo, ¿no? Virgilio López Calderón, que fue un cronista que en Huánuco, él contaba que los niños, los chuchis, como él lo llamaba, iban a jugar su pelota en el lawn tenis, no en el Club Central, digo, en el Club Central. Ahí se reunían todos los niños de aquellos tiempos y jugaban, dice, hasta las 10, 11 de la noche. Sus papás, dicen, ni se preocupaban. Pues se quedaban jugando pelota en el Club Central. Hoy en día juega a ver con tu papá, la guarda y la agarra, padre, ¿no? ¿No? De los pelos, ¿no? Si se queda hasta tarde. Pero en esos tiempos, dice Virgilio López, los niños se quedaban hasta tarde. Los jóvenes eran enamoradizos, dice, con las chicas. En esos tiempos no había el WhatsApp ni el internet, sino enamoraban a través de las cartas, ¿no? Iban a buscar a la chica, ¿no? A su casa, dice, ¿no? Virgilio López lo cuenta de esa forma. Escoger un tema de interés. Escoger un tema de interés para que el lector preste atención, ¿sí? ¿Se entiende ahí?
Claro, también se recopila músicas, no danzas, todo eso se recopila en las crónicas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, Leo Estrada, Rojas, cámara. Muy bien, 2 puntos menos, ¿ya? A ver, un momento. A ver. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profesor. No, Muy bien, profesor. un momento. Su estructura. Generalmente se inicia con la descripción de la situación significativa, ¿no? Primero, se ubica, ¿no? Lo que se desea contar. Me ubico en el lugar exacto. Me ubico en el lugar exacto. La que hace noticia, ¿no? De esta manera es expectativa. La crónica mayormente genera expectativa en el lector. Quiere saber cómo ha sido en el antaño, su gente, Huanco, todo. Si yo leo las crónicas de Ricardo Palma, el lector quiere saber cómo ha sido Lima en esos tiempos. Su gente, sus reyes, cómo era, ¿no? Luego se van desarrollando los hechos de manera ordenada y secuencial para finalmente terminar en conclusión y opinión sobre los mismos. Los cronistas suelen presentar hechos a partir de un orden cronológico. Tienen un orden cronológico, ¿no? Van ordenadamente, mejor dicho, ¿ya? Primero, el titular, en la que atraemos la atención del lector. Este puede ir acompañado de subtítulos, siguiendo, ¿no? El título debe contener elementos interpretativos, dice, ¿no? Es decir, debe brindar indicios para que el lector comprenda la temática, de qué va a tratar el libro. Por ejemplo, yo le decía Crónicas del Ayer, usted me decía, ¿no? Recuerda lo que pasó en antaño, está bien, a eso se refiere. Asimismo, en él debemos evitar los elementos ambiguos y confusos. No debe haber nada de confusión en una crónica, ¿ya? No se debe confundir al lector. Por eso se dice un lenguaje claro, sencillo, ¿ya? Un lenguaje claro, sencillo, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, un momento. Seguimos. Estoy viendo quién está apagado su cámara, ¿sí? Por eso estoy dejando de compartir. ¿Ya? Otro, la presentación, introducción. La presentación puede ser un párrafo más la presentación. Presentación mayormente que te da un realce de qué puede tratar el libro. ¿Ya? Una interpretación de todo el libro. Dependiendo del gusto del autor, la presentación tiene la finalidad de atraer al lector, ¿ves? De atrapar al lector, ¿sí? Con el tema, con el resumen, ¿ya? Por eso tiene que resultar atractivo, llamar la atracción, mejor dicho, ¿no? Llamar prácticamente la atención de quien lo lee y eficaz. Otro modo, el lector pasará a otro texto, dice, ¿no? Para lograr dicha finalidad, nos servimos de referencia, introducir, ¿no? Resúmenes del tema. De todo lo que va a tratar el lector en crónicas, lo resume así breve, lo más breve. Breve, eso es introducción. De ahí viene el desarrollo del contenido. Aquí desarrollamos la información presentada en el titular, ya mejor dicho, todo el contenido, todo el cuerpo, de todo lo que se habla dentro de crónicas. ¿Sí? A ver, y también
las crónicas deben responder a ciertas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué sucedió? Esas son mayormente las preguntas que el lector se debe hacer. Según la importancia que una de ellas tenga, ¿no? Aquí podemos mezclar información con interpretación, información con interpretación, interpretación por parte del autor. Además, el cuerpo contiene los antecedentes, los datos necesarios, todo tiene que estar ahí. Lugar, fecha, lugar, todo tiene que estar, ¿sí? Para contextualizar la información y poder entenderla sin problemas. Todo tiene que estar, ¿ya? Y conclusión, a veces el cuerpo termina con una conclusión o frase o párrafo. Puede terminar con una frase de cierre. Al igual que la introducción concluye, tiene una función particular, la de dejar un buen recuerdo. Deja un buen recuerdo, ¿no? De cómo ha sido Huánuco en antaños, cómo ha sido Lima, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado Huánuco? Mayormente se hace preguntas el lector. La de dejar un buen recuerdo, enviar no un mensaje que resuma lo escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud, un sentido entendible, un sentido más amplio. Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, A ver, lo demás. ¿Se entiende? Profe, sí, se entiende. Muy bien. Sí, profe. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí tenemos clase? Hasta las 10:10. Hasta las 10:10, profesor. Hasta Un luego. ratito, vamos a ver, a ver. Sí, apaga su cámara ahí. Muy bien, a ver, un momento, chicos. A ver, ¿se entiende hasta ahí, Zúñiga? Zúñiga. ¿Ah? Sí, profesor. A Sí, ver, profesor. a ver, un momentito, chicos. A ver, un momento, por favor. Muy bien, seguimos. A ver, un momento. Características, ¿no? El tiempo es prácticamente definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia, ¿no? Además de narrar la noticia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Le da realce a los hechos acontecidos. Le da realce a los hechos acontecidos. ¿Sí? Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Exalta, mejor dicho, a las crónicas. Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, ¿cuál será la importancia de una crónica? ¿Alguien? A ver, ¿cuál será la importancia de una crónica? ¿Ah? Conocer nuestra historia. A ver, levante su mano. A ver, ¿quién está hablando? ¿Ah? A ver, Aguirre, te escucho. Conocer nuestra historia. Muy bien, ¿sí? Mayormente, la importancia de las crónicas es conocer la historia. Conocer nuestra historia, ¿no? Conocer nuestra historia. Muy bien, Aguirre, ¿ya? Por ejemplo, utiliza descripciones para ambientar al lector. ¿Sí?
Cuenta un acontecimiento de interés colectivo que interesa prácticamente al público, que interesa prácticamente a los lectores, ¿ya? Da énfasis en cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron, cómo se llevaron las cosas, da énfasis. Da énfasis. Usa un lenguaje claro y sencillo, sin nada de palabrería, sin nada de chamullos, sin nada de floro, como lo dicen, ¿no? Muchos. Usa un lenguaje claro y sencillo para que el lector lo pueda entender mejor el mensaje, ¿sí? Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos, ¿eh? De los hechos que pasaron, de los hechos que sucedió, de los hechos que ocurrieron. El lector lo plasma en las escrituras, contado desde el lugar en la que se produce y con una implicación clara de la cronología, ¿no? Del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Virgilio López Calderón, estoy hablando mayormente de él porque es un cronista muy conocido en Huánuco. Él cuenta en sus crónicas del ayer que en la iglesia Patrocinio había un sacerdote. Las misas, dice, eran a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana, él sacaba el equipo, los parlantes, el megáfono, llamando a misa para que los pobladores ya se despierten. Hacía bulla en todo lo que es la Alameda. No les dejaba dormir a los pobladores. No los dejaba dormir, mejor dicho, a los vecinos. Y como no los dejaba dormir a los vecinos acudían, dice, a misa por obligación ya. Acudían a misa. ¿Ves? Era un sacerdote. Todos lo llamaban el Taita Curi. El Taita Curi. Taita Curi, no deja dormir, ¿ah? ¿Ves? Y todos asistían a misa, porque hacía bulla ya, con sus megáfonos, sus micros, sus parlantes. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Oye. También tenemos crónica periodística. Crónica periodística. Vamos a ver cuál se diferencia una crónica de un autor que cuenta una realidad que sucedió con una crónica periodística. A ver, ¿quién sabe qué será una crónica periodística? A ver, ¿ah? A ver. A ver, ¿alguien? ¿Alguien? A ver, Guarniz, te escucho. Profesor, una crónica periodística es un tipo de escrito de no ficción muy utilizado en la prensa escrita. Consiste en la narración de manera ordenada y detallada de una serie de acontecimientos desde que se inicia hasta que se termina. Muy bien, Guarniz, anota. Corne. Yo, profesor. Una crónica relata y transmite los acontecimientos de modo secuencial con un objeto. Una crónica periodística es muy utilizada en el periódico. Muy bien, y anota. Villacorta. Villacorta. Ya, profesor. La crónica periodística es un relato, narra en forma detallada y secuencial un suceso. Muy bien. Crónica periodística. La crónica periodística es un tipo de redacción, mejor dicho, ¿no? El periodismo literario